Interior destapa ahora el catastrófico incremento de secuestros parentales desde que Irene Montero es ministra. Después de 2 años ocultando las cifras, el Ministerio del Interior ha destapado por fin los datos que demuestran lo que ya era un secreto a voces, que los casos de sustracción parental se han disparado desde que Irene Montero aterrizó en el Ministerio de Igualdad y empezó a alentar a las mal llamadas madres protectoras. No en vano, las cifras de los 2 últimos años en los que el gobierno indultó a Juana Rivas y a María Sevilla son las cifras más altas de la última década, algo que las asociaciones que luchan contra esta lacra califican de catastrófico, ya que a ellas habría que sumar las sustracciones que nunca llegan a ser denunciadas como tal, sino que se despachan como un mero conflicto de custodia. Según constata el último informe anual publicado por el Centro Nacional de Desaparecidos, que por cierto en el artículo lo tienen mal enlazado, ¿vale? Que el enlace es un enlace a c2.users idesan barra downloads barra informe anual. Es que son unos cracks. O sea, la becaria es una crack. El año pasado las fuerzas de seguridad registraron un total de 428 casos. Bueno, espera, lo voy a mencionar. El último informe anual publicado por el Centro Nacional de Desaparecidos. Las fuerzas de seguridad registraron un total de 428 casos. Lo curioso es que, junto a estas cifras, también se destapan ahora las de 2021, año en el que por primera vez el gobierno decidió ocultar en sus estadísticas el número de secuestros parentales que se habían registrado en nuestro país. Ya entonces, asociaciones como NISDE mostraron sus sospechas de que con tal ocultación podría exponer a un número inusualmente elevado. Y lo cierto es que a juzgar ahora por lo que ahora reconoce el CNDS, dependiente del Ministerio del Interior, no se equivocaban. Tal y como aparece recogido en este documento, en 2021 las fuerzas de seguridad habían recabado hasta 434 denuncias, la cifra más alta desde 2010, el primer año del que se tienen datos públicos. Además, el gobierno ha corregido también los datos de 2020, año en el que hasta ahora había mantenido que apenas se habían producido 35 secuestros. ¡Hala! Que en 2020 hay 294. Madre mía, un momento, os pongo aquí. Vale, esta es la gráfica. Vale, y Irene Montero. ¡Bim! ¿Vale? Y 2020, pues porque hubo pandemia, ¿vale? Pero vamos, acojonante, acojonable. Aunque Irene Montero asumió la cartera de igualdad ese año no fue hasta 2021 cuando empezó a abanderar la lucha de las mal llamadas madres protectoras, y fue entonces cuando los casos de sustracción de menores empezaron a dispararse. Aquel año el gobierno concedió el indulto a Juana Rivas. Es un acto de justicia y reparación y el cierre de una brecha entre la legislación sin perspectiva de género y una madre que protege a sus hijos de la violencia machista, sentenció Montero, a pesar de las escalofriantes declaraciones que hizo su hijo por la que Italia decidió finalmente otorgarle a Francesco Alcuri su custodia. El menor confesó el chantaje al que Rivas le sometía para decir que su padre le maltrataba y reconoció ante el juez cómo le obligó a grabar vídeos y manipuló sus mensajes. En 2022, año en el que los casos de sustracción parental se han mantenido en cifras récord, llegaría otro de los indultos más polémicos, el de María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre, condenada por mantener a su hijo secuestrado durante 2 años en una finca de Villar de Cañas, Cuenca, sin escolarizar y sin ver prácticamente la luz del sol hasta que la Policía Nacional dio con su paradero. Durante ese tiempo el niño tampoco había pasado ningún control médico, por lo que acumulaba varias vacunas sin poner. Tal y como revelaron los agentes que le rescataron, la casa se encontraba en condiciones insalubres y estaba repleta de inscripciones bíblicas. Inscripciones. De hecho, cuando se llevaron al pequeño, Sevilla no dudó en gritarle: recuerda que tu padre es el diablo, llévate la Biblia porque la vas a necesitar. A pesar de la gravedad del caso, el gobierno le concedió el indulto, una medida de gracia celebrada especialmente por Irene Montero, que llegó a calificarla como madre protectora, aun sabiendo que todas las denuncias contra su ex fueron desestimadas. No en vano, la ministra ha sido condenada recientemente por el Tribunal Supremo a indemnizar con 18.000 euros a su exmarido María Sevilla, Rafael Marcos, por llamarle maltratador. Las cifras ahora destapadas sugieren hasta qué punto estos episodios podrían haber influido en un aumento de los secuestros parentales. Vale, la gran mayoría de denuncias no se llegan a presentar debido a los impedimentos que aquellos agentes que no están formados en la materia les ponen para hacerlo. Muchas veces se les dice que es un tema familiar o un tema de custodia que se dirime por la vía civil. Por eso nosotros insistimos en la importancia de la formación de las policías y guardias civiles y en que siempre se denuncie tanto por desaparición como por sustracción. Esta doble vía tiene una razón de ser. Si solo se presenta una denuncia por desaparición y el progenitor que ha secuestrado al menor informa a las fuerzas de seguridad de que el niño está con él, no se investiga más. Si la denuncia es por sustracción, sí se siguen practicando diligencias. Esto que dicen es importante.
O sea, si solo se denuncia desaparición, los policías contactan con el otro progenitor, el otro progenitor les dice que el niño está con él y que todo está bien y la policía ya no hace más, porque ya lo han encontrado y no es una desaparición. ¿Vale? Hay que denunciar por sustracción parental, ¿vale? Porque así digamos, la investigación sigue adelante, ¿vale? Mm, en cualquier caso, y a pesar de estar convencido de que las cifras destapadas por el gobierno se quedan cortas, Javier Somoza, pero agradece al CNDS un ejercicio de transparencia que llevan meses reclamando a través de diferentes reuniones. Eso sí, de cara al próximo informe esperan que además especifiquen dónde desaparecen más niños, qué edad tienen tanto los menores como las personas que se los han llevado y en casos de extranjeros de qué país suelen ser nacionales, puesto que normalmente hay una correlación entre el país de origen del progenitor y el lugar al que se ha ido. Su único objetivo es extraer toda la información posible para trabajar en la prevención. Bueno, yo añadiría, porque he mirado el informe, que digan si están hablando de denuncias o de qué están hablando. Y también si son denuncias que pusieran condenas de sustracción parental. Y en aras de conseguir ese gran objetivo, están dispuestos a renunciar incluso a que se publique el sexo del secuestrador, ya que son conscientes de que en España esto es una cuestión controvertida. De hecho, hace ya 5 años, el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados, el ICMEC, según sus siglas en inglés, situado en La Haya, publicó un informe en el que revelaba que 7 de cada 10 secuestros parentales son perpetrados por mujeres. La cifra había sido extraída de un pormenorizado análisis de los datos aportados por los distintos países. Sin embargo, ya se abroncaba a España precisamente por su opacidad en este sentido. Bueno, pues eso. Eso nos ha conducido las narrativas de las madres protectoras. A que si proteges a delincuentes, pues lo que ocurre es que hay más delincuentes.